Grupo JLA presenta clase de Ingeniería Sismo Resistente. Muy buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, ¿sí? Y al parecer es algo complicado, no por el tema de cómo se realizan los cálculos, sino por el tema de la interpretación que se puede hacer a la norma E030, la cual nos va a acompañar hoy durante toda la clase, ¿sí? El tema de hoy es sobre irregularidad torsional, ¿sí? Es una de las irregularidades en planta, ¿sí?, que se debe verificar a la hora que se hace un diseño o análisis sísmico en una edificación, ¿correcto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que dice la norma y poder interpretar bien cada línea para que se nos haga muy sencillo, ¿sí?, el análisis de cualquier edificación, ¿correcto? Para ello vamos a ver lo que dice la norma, ¿correcto? Aquí tenemos la norma de 030, la última actualizada, ¿correcto? La del 2018. Con ella vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, nos vamos a ir al ítem donde nos mencione sobre irregularidades. A ver, estamos por aquí. Ya, correcto. Tenemos aquí irregularidades en altura, irregularidades estructurales en planta, ¿correcto? Vamos a ver lo que dice la parte textual. ¿Qué cosa es una irregularidad torsional? Existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones del análisis, ¿correcto? Recuerden que nosotros realizamos un análisis en cada eje X o eje Y, de ser el caso, ¿sí? ¿Correcto? El máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, ¿correcto? Desplazamiento máximo en esa dirección, calculado incluyendo excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga. Muy bien. Este criterio solo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla 11. Ahora, veamos qué dice la tabla 11. Esta tabla 11, correcto, la vamos a encontrar aquí arriba. A ver, está por aquí. Esta tabla 11 habla de drift, correcto, de edificaciones. Más acá abajo debe estar. Sí, tabla 9, entonces la vamos a encontrar por aquí. Tabla 10, entonces está más acá abajo. Correcto. Tabla 11. Veamos, tabla 11 aquí. ¿Qué dice la tabla 11? Nos habla de la distorsión de entrepiso, ¿correcto? Entonces, dependiendo nosotros de qué tipo, ¿sí?, qué tipo de estructura vamos a diseñar, sea en concreto armado, acero, albañilería, madera o edificios de concreto armado con muros de ductilidad limitada, vamos a tener que hacer esta verificación, ¿correcto? Verificar que la deriva entre piso, ¿sí?, no sea mayor a la que se muestra en esta tabla, ¿correcto? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el 50%. ¿Cuánto es el 50% de ese valor? Dependiendo de cuál sea, si es de concreto armado sería el 0.5 por 0.007, ¿correcto? Ahora, vamos a ver la interpretación que tenemos respecto a esta irregularidad. Entonces, veamos.
¿Cómo se interpreta lo que dice la norma? De la siguiente manera. Nosotros vemos aquí un edificio, ¿correcto? Este edificio va a tener un desplazamiento máximo y un desplazamiento mínimo. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Pues vamos a leer bien. ¿Qué dice? Dice que el máximo desplazamiento relativo entre piso en un edificio, calculado incluyendo excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el máximo? Suponiendo que esta sea la edificación, puede ser rectangular, cuadrada, la forma que deseen, ¿sí? Vamos a calcular el desplazamiento máximo, ¿sí? De uno de los puntos extremos, ojo, tiene que ser de uno de los puntos externos, ¿correcto? Ese desplazamiento máximo, ¿sí? Debe ser mayor que 1.3 el promedio. ¿El promedio cuál es el promedio? ¿Cómo calculamos el promedio? El promedio lo calculamos como la suma del máximo y el mínimo entre 2, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que cumplir con este punto, ¿correcto? Este es el punto importante que resalta la norma, ¿correcto? Para la verificación de la irregularidad torsional, ¿correcto? Este es el punto importante. Ahora, si bien le estuvimos viendo la última parte de la mención teórica, ¿qué nos dice? Que esto solo se va a aplicar en edificios con diafragmas rígidos y solo si el desplazamiento relativo entre pisos es mayor que el 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que cumplirse lo siguiente. Tiene que cumplirse primero este valor, ¿correcto? ¿Correcto? Si es que se cumple esta desigualdad, que el promedio, que como lo vimos aquí abajo está calculado, ¿sí? Sea mayor que el 50% del desplazamiento permisible. ¿Cuál es el desplazamiento permisible? Lo vimos hace un momento, ¿no? Los resultados de la tabla 11, ¿correcto? Los resultados de la tabla 11, donde nos mencionan que las derivas están relacionadas con el tipo de edificación, sea de concreto armado, ¿sí? Sea de concreto armado, sea de acero, albañilería, o el tipo de material que fuese, ¿sí? Aquí lo vamos a ver. Aquí está. A ver, se encuentra aquí. Así es. Aquí está. Pues nosotros tenemos que verificar con este valor. Entonces, si nosotros queremos usar uno de esos valores, lo comparamos con la desigualdad aquí. Muy bien. Entonces, esto es lo que dice la definición teórica de la irregularidad torsional. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Muy bien, para poder aplicar y entender mucho mejor, ¿sí? La interpretación de la norma, vamos a ir a un ejercicio, ¿sí? Voy a proyectar aquí un problema, la planta de una edificación. Para hacerlo sencillo y fácil de asimilar, he escogido este tipo de planta regular, ¿correcto? Este tipo de planta regular, como pueden ver, tiene placas en los extremos, ¿sí? En el eje Y, ¿sí? Son placas de aproximadamente 20 centímetros, ¿correcto? ¿Sí? Correcto, tiene columnas en la parte central y bueno, la placa en la escalera y ascensor. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es realizar el modelo. Vamos a ver el modelo, ya tenemos aquí el modelo hecho, ¿correcto? Se realiza el modelo estructural, ¿sí? De la planta que les mostré hace un momento, ¿correcto? Y lo que tenemos que hacer aquí es calcular los desplazamientos. Pero para ello, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Lo primero que tenemos que ver es las derivas de entrepiso, pues, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es correr el modelo y obtener los valores. Entramos aquí, ¿correcto? Comenzamos a buscar las derivas.
¿correcto? Ahora, un punto importante antes de calcular las derivas. Nosotros tenemos que verificar qué cosa, que el desplazamiento máximo, o mejor dicho, la deriva máxima sea 0.007, ¿correcto? Ahora, ¿cómo calculamos estas derivas? Estas derivas las tenemos que calcular de forma inelástica, ¿correcto? Todos los datos que nos da el programa de TAPS, ¿sí? Nos da de forma elástica, es decir, que nosotros tenemos que definir, ¿correcto? Lo siguiente, definimos casos de carga. Nosotros normalmente definimos de esta manera, ¿correcto? Este valor es para calcular las fuerzas, ¿sí?, que recibe la edificación y poder hacer la verificación correspondiente que nos pide la norma. Pero estas fuerzas las obtenemos ¿de dónde? De un espectro. Y ese espectro nos va a dar respuestas elásticas, ¿correcto? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es calcular desplazamientos. ¿Cómo calculamos desplazamientos? Lo siguiente, hay que recordar que para calcular desplazamientos inelásticos, ¿qué debemos hacer? Debemos calcular primero los desplazamientos elásticos, los cuales los calculamos con la fuerza de sismodinámica en el eje que deseen, ¿correcto? Y luego debemos amplificar esos valores, como los dice la norma, ¿correcto? Vamos a ir a ver en la norma el ítem, ¿correcto?, donde nos menciona sobre los desplazamientos, ¿correcto? Entonces, vamos aquí, veamos, vamos a buscar aquí desplazamientos laterales, ya 27, entonces debe estar por aquí. 10, a ver, 15, por aquí 23, 27, a ver, veamos, aquí está. Determinación de desplazamientos laterales. ¿Qué nos dice la norma? Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se deben calcular multiplicando por 0,75, ¿sí?, los resultados obtenidos del análisis lineal, y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas, ¿correcto? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos un modelamiento de cualquier tipo de edificación? Y si hablamos de estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0,85. Entonces, teniendo estos valores, nosotros tenemos que verificar primero qué tipo de edificación tenemos, ¿sí?, si es regular o es irregular, y en base a eso hacer las amplificaciones necesarias. Eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro modelo estructural, ¿correcto? Entonces nos vamos a definir nuestro caso de carga. Definimos nuestro caso de carga. El valor de la fuerza sismodinámica nos da los desplazamientos dinámicos elásticos, ¿sí? Y ahora ese valor lo debo convertir a inelástico. ¿Cómo lo convierto? De la siguiente manera. Fíjense que aquí simplemente se multiplica por el factor de escala igual a la gravedad, ¿correcto? Entonces, si yo quiero convertirlo a inelástico, ¿por qué debo multiplicarlo? Como es, en este caso, una planta regular, sería por 0,75 R. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Creamos, ¿sí? Colocamos aquí crear, y multiplicamos aquí al valor de 9.81 por 0,75 R. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacerlo, ¿sí? Sería entonces 9.81 por 0.75 R. ¿Cuál es el valor de R? En este caso, vamos a ver qué dice plano. Tenemos que la edificación es de muros estructurales. ¿Qué tipo de R? 6. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta ese valor, lo multiplicamos 6. Y obtenemos el valor de 44.145. Entonces, esto mismo que estamos haciendo aquí, este caso de carga, lo realizamos tanto para el sismo en X como para el sismo en Y. Igualmente se tiene que hacer aquí,
Fíjense, ya tenemos también el valor, ¿correcto? Esto es importante ¿para qué? Para poder realizar las verificaciones necesarias. Ahora, teniendo en cuenta, ¿sí?, que ya se realizó y ya se definió los casos de carga, ¿sí?, para calcular los desplazamientos inelásticos de la edificación, procedemos a ¿qué? A realizar la verificación que nos piden, ¿no? Entonces, vayamos a obtener resultados. Si yo quiero verificar qué cosa, cuánto es la deriva. Entonces, ¿qué hago? Entro aquí, display, y ¿qué quiero? Derivas, ¿qué cosa? Drift. ¿Para qué caso? Yo quiero la inelástica. Entonces, la inelástica, ¿cuál es? La que acabamos de definir. Buscamos. Parece que no ha cargado. Ahora vamos a verificar. Vamos a volver a ver la definición de los casos de carga. Tenemos desplazamientos. Así es, ya. Perfecto, entonces volvemos a cargar. Perfecto, entonces ahora vayamos a ver los resultados. Correcto. Entonces vayamos, ya cargó desplazamientos aquí en X y los drift. Correcto. Entonces, luego, ¿qué debemos hacer? Obtener estos resultados. Entonces vayamos aquí. En X tenemos estos valores de drift. Ahora, nos preguntamos, ¿cumple o no cumple? ¿Cuál es el máximo? 0.007. Verificamos. El máximo es 0.00693. Estamos por debajo del máximo, pero ojo, tenemos que darnos cuenta que está muy cerca al máximo, lo cual no es accesible, ¿correcto? Lo normal es que el desplazamiento máximo esté entre 3 y 5, ¿sí? En este caso, como hemos cogido, ¿sí?, un ejercicio, vamos a mostrar, hemos cogido un ejercicio de una calificada, ¿correcto?, del curso de concreto armado 2, nos piden que solamente debamos crecer la longitud L1 de las columnas. Lo vamos a mostrar aquí. ¿Sí? La longitud L1, ¿sí?, es solamente esta longitud de aquí. ¿Sí? Entonces, en base a esta modificación es que se realiza la verificación. Pero si estás en un proyecto real, correcto, lo que tienes que hacer es que hacer los cambios necesarios, pues, ¿no?, para que esa deriva se encuentre entre 3 y 5. ¿Correcto? Por ejemplo, lo que tendrías que hacer es verificar dónde se encuentra el centro de gravedad. Vamos a ver dónde se encuentra el centro de gravedad. Calculemos entonces para poder hacer, ¿no?, una verificación y ver dónde se pueden hacer los cambios, pues, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si estuviéramos en un proyecto real, ¿qué hacemos? Calculamos, ¿sí? Vamos a ver el centro de masa y centro de gravedad. A ver, veamos. Centro de masa, centro de rigidez. Nos encontramos aquí, centro de masa, ¿sí?, y centro. Correcto, entonces veamos cuál es la diferencia, pues, ¿no? Está centro de rigidez. Veamos que, en este caso, a ver si calculamos, vamos a dibujar aquí, a ver, por ejemplo, el centro de masa, ¿dónde se encuentra? A ver, el centro de masa, vamos a ponerlo de morado, se encuentra a 6.5 y 18. A ver, en X está 6.5 más o menos. A ver, vamos a agrandar un poco, ¿sí? 6.5 y 18. 3, 4, 5, más o menos por acá. Y 18, que se encuentra aproximadamente donde, a ver. 1.746 más o menos por aquí, ¿no? Un aproximado por aquí, ¿no? Entonces vamos a dibujar allí nuestro circulito, aproximadamente por aquí, ¿no? A ver, veamos. Ajá, más o menos por aquí, ¿no? Y si verificamos el valor
de la rigidez. A ver, veamos el centro de rigidez donde se encuentra. El centro de rigidez está a 6 y 19. Entonces, estaría más atrás y hacia arriba, ¿no? Vamos a ponerlo de color rojo. ¿Sí? 6 y 19. ¿Dónde está? Aquí arriba. ¿Correcto? Entonces, se encontraría de esa manera, pues, ¿no? Como se encuentran así, tanto el centro de masa como el centro de rigidez, ¿qué debemos hacer? Que el centro de masa y el centro de rigidez se encuentren lo más cerca posible, pues, ¿no? Y para ello, ¿qué debemos hacer? Comenzar a variar, pues, ¿no? Las dimensiones de las placas o las columnas. Pues en este caso las placas son las que tienen mayor predominancia aquí, entonces podría calcular aumentar el espesor de las placas en la escalera, aquí en donde se encuentra el ascensor, ¿sí? O aquí abajo, pues, ¿no? En las partes iniciales, de manera que se encuentre lo más cercana posible, ¿sí? Y poder obtener mayor control de las derivas máximas de entrepiso. ¿Correcto? Bien. Bueno, entonces sigamos con la irregularidad torsional. Entonces, una vez obtenida las derivas máximas, ¿correcto? Procedemos a calcular. Ahora, nosotros tenemos que calcular esta irregularidad de torsión para ambos ejes. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir una tabla de Excel. Bueno, esta es una tabla simple que he podido colocar, pues, ¿no? Para poder realizar la verificación que nos pide la norma, ¿sí? Tanto para el eje X como para el eje Y, nosotros tenemos que calcular primero la deriva inelástica, ¿sí? Vamos a borrar estos valores, ¿correcto? Y vamos a calcular los valores que ahora vamos a obtener del programa. Entonces lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Calculamos la deriva inelástica, y la deriva máxima, ¿cuánto es? 0.0035. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un edificio de concreto armado, ¿sí? Y según la norma, para un edificio de concreto armado, ¿cuánto es? 0.007, ¿correcto? Entonces sería la mitad, 0.0035. Ahora calculamos la deriva inelástica. ¿Cómo la calculamos? Como les dije hace un momento, entramos a Display, History Responses Plots, ¿correcto? ¿Para qué tipo de caso? Como queremos la inelástica, el desplazamiento en X primero, ¿sí? Queremos las derivas, entonces entramos a Maximum History Drift y obtenemos esta tabla, ¿correcto? Copiamos la tabla, ¿sí? Copiamos la tabla. Entonces, estos valores de aquí, ¿cuáles van a ser? Estamos en X, este es X y este es Y. Entonces, como estamos en desplazamiento para sismo en X, que copiamos la que está en X, ¿correcto? Copiamos este valor aquí, lo pegamos y verificamos. ¿Cumple o no cumple? ¿Qué nos dice el estado? Que sí necesitamos realizar la verificación en el eje X, ¿correcto? Ahora, veamos en el eje Y, si necesitamos hacer la verificación también. Igualmente, copiamos aquí, desplazamiento, elegimos, copiamos la tabla, ¿sí? Copiamos la tabla aquí. Este es para el eje X y este es para el eje Y. Entonces, como estamos en Y, copiamos la del eje Y para realizar la verificación. Copiamos aquí y nos damos con una sorpresa que no necesitamos. Y ahora ustedes se preguntarán por qué. Por lo siguiente, pues no van a ver ustedes la planta de la edificación y se van a dar cuenta que en Y tiene más rigidez, ¿no? Por la gran cantidad de placas que se pueden notar en la estructuración, ¿no? En cambio, en X solo tenemos placas en la parte superior, bueno, en la parte de la escalera, el ascensor, pues, ¿no? Y estas pequeñas columnitas en L, pues, ¿no? ¿Correcto? Que son ya como se ha aumentado las dimensiones, entonces ya se pueden modelar también de la misma manera, pues, ¿no? Bien,
Entonces, tenemos que realizar la verificación en X. Entonces, vayamos a realizar la verificación en X. ¿Qué necesitamos primero? Calcular los desplazamientos inelásticos máximos. Entonces, vamos aquí al programa y calculamos los desplazamientos. ¿Qué hacemos? Nos metemos a Historia, ¿sí? Show Tables, Estructuras, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a deshabilitar esta opción. Y lo que tenemos que hacer es nosotros encontrar desplazamientos, ¿correcto? Ahora, ¿desplazamientos qué? ¿Qué tipo de desplazamientos? Entonces nosotros vamos a encontrar los desplazamientos máximos. Entonces entramos aquí, ¿correcto? Y vamos a encontrar el desplazamiento máximo y el desplazamiento promedio, ¿correcto? Ahora, se preguntarán, ¿y cómo yo sé que este es el desplazamiento máximo? Vamos a verificarlo, pues. Entonces entramos nosotros a verlo aquí. Fíjense, entramos aquí en la planta, vamos a realizar aquí entonces, ¿qué tipo de caso? Desplazamiento máximo. Ok, aplicar. Correcto, entonces entramos, verificamos, ¿no? ¿Qué tipo de desplazamientos tengo aquí? X, aquí X, aquí X y aquí X, ¿no? Ya, entonces veamos. Desplazamientos, verifico. ¿Cuánto es el máximo? En este caso, vamos a ver este valor, verificamos. Para la combinación de carga, ¿correcto? A ver, hemos escogido mal. Aquí tenemos que entrar, Show Tables, y veamos aquí combos. No, yo quiero que sea por sismo. Entonces entramos aquí, casos de carga, desplazamientos, ¿correcto? Desplazamientos, cargamos, y aquí encontramos los datos, pues, ¿no? Estos mismos de aquí son los que yo tengo que verificar. Entonces veamos aquí, encontramos aquí, ¿correcto? Los valores. A ver, veamos qué valores tenemos aquí. 12, 12, 8 y 8. Entonces, veamos aquí los desplazamientos máximos, ¿sí? Y también aquí los desplazamientos, ya, correcto. Entonces, veamos aquí, máximos desplazamientos, correcto. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es encontrar los valores. Entonces, lo que yo hago es entrar aquí a mi tabla, correcto. Entro a mi tabla y debo filtrar. Entonces aquí, caso de carga, ¿correcto? Aplico un filtro. Entonces veamos, estamos para el eje X y, bueno, en este caso también está seleccionado masa, entonces vamos a quitarle la masa y tenemos estos desplazamientos. Vamos a ponerle aquí desplazamientos o máximos, máximo desplazamiento, y aquí desplazamiento promedio, ¿no? Promedio. ¿Correcto? Entonces, en base a esto, vamos a realizar la verificación. Por ejemplo, ¿cuánto es el máximo en la historia 8? Es 0.1243. Entonces, vayamos aquí y veamos, pues, ¿no? Entonces, comenzamos a verificar aquí. Por ejemplo, ¿cuánto es aquí? A ver, lo que no sé, no se puede notar. A ver, allá está aquí. Tenemos este valor, lo cerramos. Y aquí veamos, 0.124377, ¿no? Ese es el máximo aquí. Veamos aquí cuánto es 0.124377. Y ustedes dirán, ¿por qué no aquí?
1250, porque nosotros vemos los desplazamientos en base a quién, al diafragma rígido, ¿correcto? El diafragma rígido, ¿dónde termina? En este punto, donde se modela junto con la placa. Entonces aquí se va a dar su máximo desplazamiento, 0.124377. Veamos aquí, tenemos 0.822, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular su promedio, pues, ¿no? Calculamos aquí el máximo, 0.124377, ¿sí? Y ahora, para calcular el promedio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcularlo aparte, ¿sí? Entonces veamos 0.124377, ¿sí? Y ahora, para calcular nosotros el promedio, que sea el promedio que nosotros estamos buscando, ¿qué debemos hacer? Simple, vamos a copiar este valor aquí y vamos a calcular su promedio. Veamos en el programa cuánto es el otro valor mínimo, ¿sí? El valor mínimo aquí es 0.082236. 0.082236, ¿correcto? Entonces, calculamos el promedio, ¿no? Que sería este valor más este valor, y eso multiplicado o dividido entre 2, ¿no? Multiplicado por 0,5 o dividido por 2. Entonces tenemos este valor, pues, ¿no? Que cabe la sorpresa que es este valor promedio. Entonces nosotros simplemente con obtener, ¿sí?, los resultados de ese ítem que le acabo de mencionar, de la ventana que le acabo de mencionar, ya obtenemos los valores. Entonces simplemente aquí procedemos a copiar estos valores aquí en el eje X, ¿no? Máximo y promedio, y verificamos lo que nos dice la norma. ¿Qué nos dice la norma? Vamos a repasar nuevamente la norma, que nos dice lo siguiente. La norma nos dice que debe ser ¿qué cosa? A ver. Dice, el máximo desplazamiento relativo de entrepiso, ¿sí?, en un extremo del edificio, en esta dirección, calculado incluyendo la excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio. ¿Sí? Entonces, verificamos que sea 1.3, ¿cumple o no cumple? Entonces, veamos. Bien, veamos. Entonces, ahora comenzamos a calcular los desplazamientos relativos, ¿correcto? Los desplazamientos que hemos obtenido aquí, ¿sí?, en base a los resultados del programa, son desplazamientos totales. Entonces, calculamos desplazamientos relativos. Bien, entonces comencemos por aquí, ¿sí? Pasamos a calcular desplazamientos relativos. Entonces, este valor de aquí pasamos a calcular desplazamiento máximo relativos, ¿sí? Igualmente aquí, relativos. ¿Correcto? Entonces, este factor de aquí, ¿cómo lo calculamos? Entonces, calculamos de la siguiente manera. Aquí, este valor de aquí sería la diferencia de estos dos, ¿sí? Y igualmente será para todo la altura. Igualmente como en este tramo calculamos para el promedio. ¿Correcto? A ver, verifiquemos. Primer piso, ¿sí? Segundo piso, la diferencia de ambos, ¿correcto? Y así sucesivamente, ¿no? Así es. Igualmente aquí, primer piso, ¿correcto? Segundo piso, desplazamiento de ambos, igualmente aquí. Entonces, ahora sí, calculamos el factor final, que es el factor que nos dice la norma, porque la norma nos dice que es el cociente entre los desplazamientos máximos relativos y promedios relativos, ¿correcto? Entonces, calculamos el factor y nos damos por sorpresa que ninguno es mayor que 1.3. Entonces, como no son mayores que 1.3, la irregularidad torsional no existe. Igualmente se tiene que realizar para el eje Y, ¿correcto? Pero en este caso, sabemos que como no cumple la deriva inelástica,
que sea mayor que 0.0035, entonces no es necesidad de realizar una verificación, ya que la norma nos dice que no es necesario. ¿Correcto? Bien, entonces así es como se hace la verificación por torsión, ¿sí? En una edificación. ¿Correcto? Muy bien, muchachos, eso es todo por hoy. Espero que el video les sirva un montón. Hasta la próxima.